malentiende o piensa que quiere decir otra cosa, y queremos tratar de simplificar esto esta mañana. Dice así el versículo 7, vamos a leer solamente del 7 al 13 para empezar. Dice la Biblia así, en el capítulo 7 de Romanos, del 7 al 13, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. De Pablo hablando. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice Pablo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vamos para ahí. Yo quiero leer el versículo 3 en otra versión, que dice así: con esto no estoy diciendo que la ley que es buena me llevó a la muerte, de ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado, que usó un mandamiento bueno. Así, por medio de un mandamiento bueno, todos podemos saber lo realmente malo y terrible que es el pecado. Y me gusta esa traducción un poquito mejor que la Reina Valera. Pero esta mañana lo que quiero hacer es hablar un poco sobre este tema, porque hay debate sobre este capítulo. ¿Era Pablo creyente? ¿Era Pablo incrédulo cuando él está hablando aquí? Porque hay ese debate de pensarle que era imposible que Pablo fuera un creyente luchando tanto en su vida. Pero la realidad es que el pasaje nos enseña que Pablo sí era un creyente. Hay opiniones diferentes, pero yo quiero hoy darle algunas que comprueban ese punto de Pablo en este pasaje. Por ejemplo, en este capítulo aparece 30 veces la palabra yo. Entonces Pablo está hablando de él. Cuando Pablo escribió este libro, Pablo era un creyente, obviamente. Entonces esa es una razón por la cual creemos que es un creyente hablando. La segunda es que hay evidencia en el pasaje de que Pablo odiaba el pecado. La persona no creyente no odia el pecado, al contrario, le encanta el pecado. Él todo lo que hacen es pecar. Tercero, vemos que hay deseos buenos en Pablo, y eso solamente viene de Dios, porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. También vemos aquí que Pablo dice que él se da cuenta que en su carne no hay nada bueno. Esa percepción, ese discernimiento viene de Dios también. Y obviamente que él habla de una naturaleza carnal o pecado, y de una naturaleza espiritual o la mente espiritual que él menciona en el versículo 23. Así que yo soy de los que creo que el pasaje está hablando de Pablo siendo creyente, con la lucha en su vida entre la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Vamos a hablar de eso en el segundo punto un poco más. Pero quiero primero tratar estos versículos del 7 al 13. Vamos a orar y entonces entrar ahí. Señor, otra vez queremos que tú nos enseñes este texto tan especial. Muchas veces lo usamos en nuestras propias vidas. Hay personas que lo mal usan para justificar su pecado en su vida, pero queremos usarlo de la manera que tú quieres que lo veamos esta mañana, como lo está explicando el apóstol Pablo. Queremos aplicarlo a nuestras vidas para que podamos vivir vidas en victoria siempre, no solamente a veces, y para que nos demos cuenta que hay una batalla en nosotros, y que hay una solución, que hay un remedio, que hay victoria, que hay Cristo en nuestras vidas. Así que, Padre, ayúdanos esta mañana a aprender de tu palabra, y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Primero quiero ver algo rápido aquí de la ley, porque la ley
Hay gente que completamente echa la ley a un lado y hay otra gente que pone la ley como tenemos que seguir todas las leyes. Yo paso por una iglesia que son adventistas y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso suena bien bonito y suena bien bíblico, pero la pregunta es, ¿cuáles mandamientos? Hay más de 600 mandamientos en la Biblia. ¿Cuáles de ellos tenemos que seguir? ¿Los 600? ¿O solo los que nosotros creamos que tenemos que seguir? ¿Los 10 mandamientos? ¿De qué está hablando Jesús cuando habló de los mandamientos? Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos cuando estamos a un extremo de la ley. Creemos obviamente que estos son los mandamientos de Dios, los mandamientos morales que no cambian. No matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, etc. Los 10 mandamientos, especialmente como Cristo luego los enseña en el libro de Mateo. Entonces queremos ver que la ley de Dios tiene su función en nuestras vidas. La primera función que Pablo menciona, quiero que la veamos aquí arriba, es que la ley expone el pecado. La ley te hace dar cuenta que tú eres un pecador, porque la ley es la que te dice, no codiciarás. Donde que Pablo pudo haber cogido otro mandamiento, pero él cogió uno que no es tan fácil de ver en las personas, uno que es más una actitud, no codiciarás. Porque quizás él pudo decir, la Biblia dice no matarás, yo no mato a nadie. Bueno, ese es fácil, pero la Biblia dice no codiciarás ni a las cosas, las posesiones de tu vecino, ni a la esposa de tu vecino. O sea que ese mandamiento conlleva varias cosas. Y Pablo menciona Pablo usa ese ejemplo aquí en el pasaje, porque él dice, yo no sabía lo que era pecado, a menos que la ley me dijera lo que era pecado. Entonces la ley revela lo que es pecado. Aunque nosotros como cristianos, si usted es creyente en Cristo, usted tiene en su vida lo que la Biblia dice, que tenemos la ley de Dios en nuestros corazones. Hay cosas que usted sabe que están mal, hay cosas que yo sé que están mal, y yo no necesito un mandamiento de la Biblia para que me lo diga. O sea, hay cosas que la Biblia no menciona, que hoy vemos y decimos, ¿es eso bíblico o no es eso bíblico? ¿Es eso de Dios o no es eso de Dios? ¿Es bueno emborracharse? La Biblia quizás no diga mucho de eso, aunque dice, pero decimos, es lógico que no es bueno. ¿Es bueno fumar cigarrillos? Obviamente eso no es bueno. Nadie te dice que es bueno, excepto las compañías que lo venden y las bodegas que se lo quieren vender hasta por cigarrillos se lo venden. No solamente la caja, le venden un cigarrillo solo, le venden hoy día, porque a ellos no les interesa. Pero usted sabe, yo sé, que aunque la Biblia no menciona el cigarrillo, usted y yo sabemos que eso no está bien, que eso no es algo bueno para hacer. Entonces hay cosas en nuestro corazón que nos dice ya, pero la ley expone el pecado. La ley también anima el pecado. En este sentido Pablo lo dice, porque la prohibición, como dije la semana pasada, es dulce. O sea, las aguas robadas son dulces, dice la Biblia. Obviamente hay una consecuencia, pero lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros, a veces cuando hay una prohibición, yo lo he dicho el ejemplo antes, su mamá le dice o su papá le dice, mira, no quiero que tú salgas con ese muchacho, y ese es el muchacho ahora que te atrae, de un día para otro, de momento, ese es el que me gusta ahora. ¿Por qué? Porque papi me dijo, o mami me dijo, no te metas con ese. Y como que esa prohibición, como que nos anima a hacerlo. Adán y Eva, el ejemplo que di la semana pasada, puedes comer de todos los árboles menos uno, y de ese fue que comieron. La prohibición, muchas veces, porque somos rebeldes por naturaleza, y queremos hacer lo que no estamos supuestos a hacer. Usted pasa por una casa o en un trabajo y dice wet paint, pintura mojada, y lo primero que usted quiere hacer es chequear a ver si está mojada de verdad. Usted como que ay, mira, si está, te dice que está mojada la pintura, como quiera tú tienes que tocarlo. Pues aquí al frente ponen, cuando nosotros hicimos la entrada del garaje aquí de la casa pastoral, que pusimos cemento nuevo, gente pasaban y miraban, y de momento alguien pasó, se arrodilló y puso sus iniciales ahí para siempre. Para siempre tener sus iniciales ahí en el cemento de la casa. Y así somos. Por naturaleza hay una prohibición y nuestro pecado quiere hacerlo. Simplemente por la prohibición. Entonces la ley es buena
Pero la ley despierta en nosotros quizás algo que cuando nos damos cuenta decimos, wow, pero de verdad que yo soy rebelde. Si me dijeron que no lo hiciera y yo lo hago como quiera. Entonces Pablo está hablando de eso aquí en el pasaje, en los versículos 8 al 11. Y hay otro ejemplo que podemos dar, pero la idea es que el pecado, básicamente la ley, como que despierta en nosotros ese interés que no había. Y siempre lo hacemos. Los muchachos juegan juegos como Truth or Dare. No sé cómo se llamará eso en español. ¿Verdad o desafío? ¿Verdad o desafío? Truth or Dare. O el niño te dice, ¿a que no haces eso? Entonces en inglés dicen, I dare you, pero dicen, I double dare you. Como que eso es más todavía. I double dare you. Entonces como que es un reto que como que tiene una connotación negativa, pero como quiera, como es un reto, yo le voy a entrar al reto. Mi hermano era uno así, más que yo era más cobarde para esas cosas. Mi hermano más atrevido, más vivo, quizás te diría. Pero una vez estábamos en una casa, encima de la casa, o sea que en nuestros países las casas son llanas, de una planta, muchas de ellas, y de un piso. Entonces había abajo una gravilla que trajimos porque estábamos haciendo una adición a la casa y había una montaña ahí donde vino el camión y tiró la gravilla. Y Manny, yo siempre le llamo a mi hermano Manny, a Manny le llamo Carlos, se parece. Carlos está en el techo de la casa y nosotros, como sabemos que Carlos lo va a hacer, tírate. y Carlos, no hay problema, no hay que decirle double dare a Carlos, era tírate una vez nada más y ya. Era como decirle ya. Y ahí se tiró del techo y cayó en esa piedra. Ya usted se imagina los cantazos que llevamos allá en Puerto Rico con papi. Pero él hacía cosas así. Entonces la ley como que anima lo prohibido en nosotros y como que despierta algo en nosotros. Hoy día en los trabajos y en muchos sitios, la persona casada es más atractivo que la persona soltera. El hecho de que usted tiene un anillo, como que ahora usted es un proyecto, usted es un desafío para esa persona. ¿Por qué? Porque ellos ven como que eso es prohibido, pero yo lo voy a conseguir. Y yo voy a romper ese matrimonio, yo voy a hacer... No piensa en todos esos detalles, pero usted entiende lo que quiero decir. Que antes usted tenía un anillo, una sortija de matrimonio, y alguien lo veía y respetaba el anillo. Hoy día, yo a veces estoy con Jessica en un sitio y la gente mirando a mi esposa. Eso a mí, obviamente, eso despierta en mí lo que Pablo está hablando aquí. ¿Por qué? Porque, oye, tú no te das cuenta que ella está conmigo primero, ella es mi esposa segundo. Pero también cuando ando con mis hijas, también que alguien mira a mis hijas, también me molesta. Porque conozco la naturaleza masculina. La ley anima el pecado. La ley magnifica el pecado. ¿Por qué? Porque nos da las consecuencias y nos da a entender, como dice el versículo 13 que leí de esa versión que le mencioné, que dice, así por medio de un mandato bueno, todos podemos saber lo realmente malo y terrible que es el pecado. Porque la ley nos enseña las consecuencias también del pecado. Y Pablo habla así, de esa manera, que el pecado es un buscapleito. El pecado es buscando problemas en nuestras vidas, buscando caos y tratando de tener personas cautivos, como dice el pasaje. Y nuestra naturaleza pecaminosa, si no está sometida a Cristo, cae fácilmente y repetidamente cae si no está sometida a Cristo. Entonces Pablo nos da aquí la idea de que la ley tiene un propósito y la ley en sí no es mala, sino el pecado que mora en mí es el malo. Y es una trampa, es una mentira. Lo que el pecado te ofrece siempre es una mentira. Lo que el pecado te pone de frente siempre te traiciona después. Y vemos eso bien claro en la Biblia, que es un engañador. Miren conmigo Hebreos 3:13. Si pueden, tienen una Biblia, abran ahí Hebreos 3:13. Quiero que veamos ese versículo juntos, porque es un engaño.
Hebreos 3:13. Ok, dice así la palabra de Dios, si lo tiene ahí. Dice así, el 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Noten ahora, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hablando que el pecado siempre es un engaño. Por más que aparenta ser algo bueno o algo que queremos hacer, porque si el pecado no fuera interesante o divertido, no lo haríamos. Estaría fuera de moda ya el pecado. Pero la Biblia enseña que en Filipenses también habla de los deseos engañosos. Entonces, siempre que cuando usted va a pecar, trate de pensar, ¿a dónde me va a llevar esto? Porque el pecado te va a llevar más lejos de lo que tú quieres ir. Es así. El pecado te va a costar más de lo que tú quieres pagar. Siempre. Entonces, el engaño del pecado, si entendiéramos ese punto, con la ayuda de Dios pecaríamos menos. Realmente. Vamos a seguir. La ley tiene su función, pero segundo, el viejo hombre nos frustra. Y ahí le puse otra letra F para que sea más fácil de recordar. El viejo hombre nos frustra a nosotros. Y si usted tiene más tiempo de creyente, más lo frustra. Porque más usted ve, o no más tiempo, si usted es más maduro como creyente, más usted ve eso en su vida. Porque cuando uno es un recién convertido, cuando uno es un nuevo creyente, hay cosas que uno hace que uno no sabe que son malas, o no sabe que son indebidas, inapropiadas para un cristiano, y usted las hace y usted sigue por ahí porque usted no sabe. Pero mientras usted va madurando en Cristo, usted se va dando cuenta, estas cosas no agradan a Dios. Estas cosas no le traen gloria a Dios. Porque nada es neutral. O sea, pensamos a veces, esto es neutral. Lo secular y lo sagrado. Para Dios no hay nada secular. Para Dios todo es sagrado. Mi día a día es sagrado para Dios. Cuando yo me levanto a la mañana y le doy gracias a Dios por el día que me ha dado y le pido dirección en ese día, yo me estoy lavando los dientes en el nombre del Señor. Yo estoy comiendo en el nombre del Señor. Yo estoy manejando en el nombre del Señor. Yo estoy trabajando para el Señor. Yo estoy teniendo interacción con mi familia para el Señor. Con mis amigos para el Señor. Para traerle gloria a Él todo el día. Entonces no hay secular y sagrado. Todo es sagrado para Dios. Recuerde eso. Nada de lo que usted haga es secular. Usted va a jugar baloncesto. Si usted es creyente, eso es sagrado. Hágalo bien, hágalo para Dios, échele ganas. Si usted va a jugar bowling o esta tarde, hágalo para el Señor. Pastor, pero ¿cómo va a hacer bowling? Usted puede ser un buen testimonio allí para los que están a su alrededor. Hágalo bien para el Señor. Entonces, por eso yo siempre digo que yo en mi propia mente veo cosas que hago como oportunidades. El trabajo, sí, ellos me pagan, pero yo lo veo como una oportunidad para hablarle a gente de Cristo cuando tengo oportunidad. Doy tratado, doy papeles, trato de llevar conversaciones de Cristo. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos conozcan a Cristo. Esta semana tuve una tremenda conversación con alguien en el trabajo. Le regalé hasta una Biblia. Porque dice, yo tengo que buscar a Dios. Así me dijo. Entonces imagina tirándole un bombito al pitcher. Yo necesito a Dios en mi vida. Yo sé que ya yo llegué al punto. Wow, así me habló. Y dice, ¿tú no tienes una Biblia por ahí? Yo le digo, no, pero yo te consigo una. Y entonces le llevé una Biblia, se la regalé. Y pronto va a estar aquí con nosotros, yo estoy seguro. Pero tiene el interés que Dios ha despertado. Entonces yo estoy ahí haciendo un trabajo, pero yo estoy ahí buscando oportunidades para Dios y para Cristo. Entonces yo no estoy ahí para dar un mal testimonio. Yo no estoy ahí para hacer lo que los otros hacen. Yo no estoy ahí para estar en babería como los otros, perdiendo tiempo. Yo estoy ahí haciendo mi trabajo y buscando oportunidades para ayudar a otros a conocer a Cristo. Y si usted vive su vida de esa manera, 24 horas al día, 7 días a la semana, nada es secular.
Todo es sagrado entonces. Entonces, hermanos, vivimos en una vida como cristianos de una frustración, y por eso le llamé al mensaje así, que es la batalla de todos nosotros, es la lucha de todos nosotros, como le menciono en el título. Pablo menciona que él, tratando de hacer el bien en la carne, nos frustra. Cuando usted trata de vivir la vida cristiana por su propio poder, usted no puede. Y por eso usted se frustra. Esa es la frustración que Pablo nos está describiendo en este pasaje. Yo quiero enseñarle algo que hicimos con los jóvenes, en los miércoles que estamos reuniéndonos con los jóvenes. Y si usted tiene un joven, anímelo que venga los miércoles. Aunque este miércoles no hay, el primer miércoles del mes no hay, pero después de ahí siempre hay. Y cuando ellos vienen, hablamos de muchas cosas buenas. No estamos jugando juegos, como quizás algunos piensan. Pero les voy a enseñar estas cosas que hablamos con ellos. No lo traduje completo porque iba a dañar las rayitas, pero traduje lo que pude. Los cristianos tienen dos naturalezas. Dios influye en la vida del cristiano por medio de Cristo que vive en nosotros. Pero también el mundo y Satanás influyen a nuestra naturaleza pecaminosa. Ven aquí, naturaleza pecaminosa, esto es pecado en inglés. Naturaleza pecaminosa, nueva naturaleza. Los cristianos tienen dos naturalezas. Cuando usted viene a Cristo, no se va a la vieja, lamentable, ojalá, no se va, se queda ahí. Un no cristiano no tiene una nueva naturaleza. Él está muerto, la palabra dead, muerto. La persona sin Cristo está muerto para con Dios. No tiene ninguna relación con Dios. Por eso la Biblia dice, Dios no oye a los pecadores. ¿Por qué? Porque ellos no tienen relación con Él. Ellos están muertos ante Dios. Entonces, el no cristiano, toda la influencia en su vida es solamente una. El mundo y Satanás influyen. Su naturaleza pecaminosa influye. Hay tres influencias aquí. Satanás, el mundo y la naturaleza propia del pecado. Influye en su cuerpo, su mente, sus emociones, su voluntad. El no cristiano no tiene un chance de tener victoria en su vida. Es imposible. ¿Por qué? Está muerto. Ahora, vamos a ver el próximo. El creyente espiritual. El cristiano espiritual. Noten la diferencia. El cristiano espiritual tiene a Dios en su vida. Tiene una relación directa con Dios. Cristo está en su vida. Y Cristo y su nueva naturaleza influye en todas áreas de su vida aquí. ¿La ven? El mundo y Satanás pueden influir la vieja naturaleza, pero como él está consagrado a Dios y está cerca de Dios, no hay lugar para que él pueda meterse mucho por aquí, o el mundo o el Satanás. No hay lugar para donde él poder colarse, por decirlo así. ¿Por qué? Porque uno está tan cerca de Dios, tan consagrado a Dios, como Pablo al final del capítulo que grita, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Cristo te puede librar, es lo que él dice al final. Entonces, si vivimos cerca de Dios, esa influencia es como el ejemplo que yo he dado anteriormente, cuando usted coge un vaso con agua sucia y usted le va echando unos bolines o unos marbles en esa agua, y usted sigue echándole bolines a ese vaso de agua, y ¿sabe qué? Con el tiempo esa agua sucia se va saliendo. ¿Por qué? Porque los bolines van llenando el vaso y el agua sucia va saliendo. No toda el agua sucia va a salir, pero va a haber más bolines, o sea, más marbles que agua sucia. Entonces la vida cristiana es así. Cuando usted vive para Dios y se acerca a Dios, usted cada paso de obediencia, usted está echando otro bolín, otro marble, canique creo que algunos dicen, en su vaso, en su vida. Y mientras más usted obedece a Dios, busca a Dios, lee la Biblia, ora, está con los hermanos, tiene compañerismo con los hermanos, alaba a Dios. Mientras más usted hace, usted está llenando ese vaso ahora de cosas buenas, de caniques, de marbles, y usted va más y más y más, llegando a este cristiano que está aquí, que ya es un cristiano maduro, un cristiano espiritual. Queremos estar aquí todos, yo espero. Yo quiero estar aquí, yo quiero vivir ahí. Como dice la canción,
Toma mi vida y fórmala. Toma mi mente, transfórmala. Toma mi voluntad, confórmala. Eso es lo que queremos decir. Y hay gente que opina en este pasaje, hay gente que opina, antes de llegar al próximo, cuando Pablo dice, hay gente que dice, ¿cómo puede ser que un cristiano diga miserable de mí? Y un autor, John Piper, dice, ¿qué cristiano no dice miserable hombre de mí? Todos estamos en la misma batalla, todos estamos en la guerra igual. Y decimos, miserable hombre de mí, y clamamos a Dios. Entonces el hombre espiritual, los últimos 3 miércoles hemos estado hablando de esto con los muchachos, con los jóvenes. Entonces la última que quiero que vean es que el cristiano mundano, y lamentablemente por estadística y por realidad, la mayoría de los cristianos están aquí. La mayoría de los cristianos que yo conozco, aquí están. Creen, que ellos creen que están aquí, pero es un engaño. Es un truco de mano, no están ahí. Ellos creen que están ahí. Pero usted ve su vida matrimonial, usted ve su vida familiar, usted ve sus actitudes, usted ve su comportamiento, usted dice, aquí, están aquí. Perdón, no, ahí no. Están aquí. Los cristianos tienen 2 naturalezas. ¿Qué yo hice? ¿Ok? El 2 cristianos, ahora. El cristiano mundano, este es creyente. Él es un creyente, él aceptó a Cristo y tiene la nueva naturaleza y esa influye un poquito. Miren aquí hasta donde llegan las flechitas. Pero el mundo y Satanás tienen más influencia todavía, que estos cristianos se parecen más al mundo que los del mundo. Que estos cristianos hasta tienen sus iglesias y en esas iglesias se predica un evangelio tibio o frío, yo diría, porque es menos de tibio. Se predica un evangelio de entretenimiento, un evangelio de tú estás bien, tú lo que necesitas es un poquito de algo en tu vida y esos son disparates. Necesitamos una transformación completa. No es cambiar los muebles, es cambiar la casa. Entonces, a veces creemos que nada más, bueno, si yo me acerco a Dios un poquito más, no, necesitamos no una curita, una cirugía necesitamos. Pero creemos que con una venda, bueno, me pongo una venda aquí, una venda aquí, necesita cirugía. Si a ti se está explotando el apéndice, con 3 curitas no te van a ayudar. Necesitas cirugía. Entonces la idea, hermano, es que a veces el cristiano quiere ser de los 2 lados, como hemos hablado ya las últimas semanas. Quieren estar en el mundo y estar con Dios, y eso no funciona. Eso es una constante frustración. Todos los días usted está frustrado, todos los días usted está miserable, todos los días usted no sabe qué hacer, y es una desesperación en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque todos los días es derrota, no hay victoria ninguna, y es porque no estamos cediendo a Dios. Dice, se lo voy a leer otra vez la próxima semana, pero dice Evis Carballosa, dice, solo la dependencia de Cristo, el poder del Espíritu Santo y la dirección de la palabra de Dios pueden dar victoria al cristiano. Y si hay una fórmula mágica, ahí está. Depender de Cristo, primero. Lo segundo, el poder del Espíritu Santo. Y es interesante, en este pasaje él habla de la carne, menciona la carne 9 veces. En el capítulo 8 él menciona el Espíritu 20 veces. ¿Por qué? Porque la victoria está en el capítulo 8, en el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Entonces, hermanos, no sé por qué nos quedamos aquí, pero aquí nos quedamos a veces. Y queremos de alguna manera o de otra que algún día ocurra magia, un hechizo, buena suerte, un milagro para cambiarnos. No, el cambio viene de ti. ¿Por qué? Porque tú mismo le dejas las puertas abiertas al enemigo. Tú mismo le dejas, ok, te voy a dejar esta puerta abierta y esta puerta abierta. Voy a cerrar esta, te voy a dejar esta abierta. Tú mismo le dejas la puerta abierta al ladrón. Entonces tú le das cabida al enemigo. Entonces tú dices, ay, yo quiero vivir en victoria, pero esperando que esa puerta, a ver quién va a entrar por esa puerta. Ay, yo quiero ser un seguidor de Cristo, pero espérate, déjame ver quién entró por ahí.
¿Por qué? Porque dejamos las puertas abiertas para el enemigo. Creamos apetitos, creamos hábitos con nuestros ojos, con nuestros oídos. Y dejamos esas puertas abiertas y decimos, Señor, entra en mi vida, pero no toques esos cuartos ahí. Esos son míos, Señor, pero lo demás es tuyo. Pero déjame eso a mí aquí atrás. Esto es mío aquí. Y Dios no puede reinar en un reino dividido. Él no puede. Entonces la victoria no viene de, ay, Señor, ayúdame, un milagro. No, Señor, ayúdame, vamos a cerrar puertas. Vamos a cerrar estas puertas, estos hábitos, estas amistades. Ay, cuando voy con esa gente siempre me doy un trago y por ahí sigo y me emborracho. Pues deja de estar con esa gente. Cuando voy con allá, las muchachas empiezan a hablarme allá en el rancho merengue y me pongo a hacer cosas y cuando me doy cuenta yo estoy casado, ¿qué yo hago allí? No vayas allí. Tengo sed y quiero darme una fría, voy para allí para la barra, aquí al sofrito y voy a tomarme 2 o 3 frías para tranquilizarme, y ahí hasta hablamos inglés, para relax. Nos ponemos bilingües hablando de alcohol. ¿Usted se ha dado cuenta? Hasta bilingüe nos decimos. Yo quiero un relax ahí, en 2 o 3 tragos. Y cuando está allí, no sale de allí hasta las tantas de la noche, borracho. Entonces, ¿qué pasa? No vayas ahí. Mire qué simple la solución. No vayas a esos sitios. No te juntes con esa gente. No es tan complicado como a veces lo queremos que sea. Si yo voy a un sitio y lo que me dan son bofetadas en la cara, yo voy a dejar de ir. Eso debe ser lógico. Pero seguimos yendo. Denme bofetadas. Cierre las puertas. Si usted quiere vivir esta vida de frustración y de derrota, sígala. Si usted quiere, yo no lo recomiendo. La vida que recomendamos es esta, que el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas totalmente. Toda decisión que yo tomo debe basarse en lo que Dios quiere que yo haga. Todo lo que yo decido debo decir, ¿sabe qué? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo sé lo que yo quiero hacer. Y eso usualmente lo sabemos. Yo sé lo que yo quiero hacer, pero ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y ahí a veces, por la prisa, no tenemos tiempo ni de consultar a Dios. Y es culpa de nosotros. Cójalo suave y dedique tiempo a Dios, que Dios lo dirija, que Dios lo guíe. Entonces, yo espero que le ayudó esta imagen. A mí me encantaron cuando se lo expliqué a los jóvenes. Y yo espero que usted también pudo sacar algo de provecho. Dice Gálatas, ya habíamos leído este versículo la semana pasada. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces la idea es esa lucha interna que hay en nosotros. Si usted es creyente, que usted quiere hacer lo bueno, usted quiere agradar a Dios. ¿Qué cristiano no quiere agradar a Dios? Queremos agradar a Dios, pero damos lugar al diablo muchas veces y dejamos que haya esa batalla que sí va a pasar, pero quizás no debe pasar tanto en nuestras vidas como está pasando. Esa batalla de hacer lo bueno, de hacer lo malo, es una frustración que Pablo describe, y le voy a dar el testimonio de un cristiano luchando. Miren estas 4, que Pablo dice ahí, pero quiero que lo veamos de esta manera. Pablo dice primero, no sé lo que estoy haciendo. Y eso nos pasa a ver si estamos de acuerdo con Pablo. En el segundo parte del capítulo 15, del versículo 15, no sé lo que quiero estar haciendo. O sea, a veces ni idea tengo qué es lo que quiero hacer. No me gusta lo que estoy haciendo, dice Pablo en el 15c. Y en el 16 él dice, no estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo. Que aún haciéndolo, uno se da cuenta, esto está mal. ¿Qué yo hago aquí? ¿Por qué yo estoy hablando de esa manera con esa persona? ¿Qué yo hago con esta gente? Si alguien me ve con ellos, ¿qué va a pensar de mí? Y todo eso hay que pensarlo como cristianos. Porque si yo existo para glorificar a Dios, y para eso que usted existe,
No sé si usted no lo sabía antes. Usted existe para glorificar a Dios. Entonces, todo debe pensar, haciendo esto, ¿va a glorificar a Dios? No, pues no lo haga. Viendo este programa, ¿glorifica a Dios? No, pues no lo veas. Yendo al cine a ver tal película, ¿glorifica a Dios? No, no lo haga. Este website, ¿glorifica a Dios? No, no vayas. ¿Entienden? Tenemos que nosotros tomar alguna decisión que llamamos obediencia. Es obediencia a Dios. Pero es una lucha, hermanos, que a todos tenemos esta lucha. Usted quizás piensa que los cristianos mayores, los cristianos mayores no tienen esa misma lucha, y es todo lo contrario. Mientras más usted se acerca a Dios, más usted ve el pecado en su vida, más evidente es el pecado en su vida. Es como un carro blanco. El error más grande del mundo es comprar un carro blanco. Quizá usted ya lo compró. Lo siento. Es el error más grande del mundo. ¿Por qué? Porque el carro blanco hay que estar lavándolo todos los días. Porque usted coge un carro blanco y usted le da la vuelta a Reading. Cuando usted llega, el carro es gris. Porque la gente tira basura. O sea que Reading no es la ciudad más limpia del mundo. Entonces, cuando usted tiene un carro blanco, usted rápido ve contaminación. Yo prefiero un carro gris, porque el carro gris tú lo puedes dejar meses y no lo lavas y nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque es gris. Así que usted compra un carro gris, inteligente. Negro o blanco, mal decisión. Entonces la idea es, no estoy vendiendo carros. Si a mí me sale más barato el blanco, yo compro el blanco. El bottom line es el precio para mí, no el color. Pero el punto es este: cuando estamos más cerca de Dios, que estamos más puros, por usar esa palabra, iba a decir más blanco, pero para que no suene raro, cuando estamos más cerca de Dios, estamos más puros, más rápido detectamos el pecado en nuestras vidas. Y más rápido lo confesamos. Porque decimos, ay, ¿qué yo hice? Entonces usted se pasa el día en confesión, porque todas las cosas que usted ve, que está haciendo, que está pensando, usted dice, pero esto está mal, ¿qué yo hago? Y esa lucha interna, pero usted está cerca de Dios. Yo he conocido personas que tienen más de 70 años que me hablan de sus luchas con la carne. Y yo digo, hay esperanza. La carne sigue viva. Pero también pienso, wow, llevan 30, 40, 50 años de creyentes y todavía luchan con su carne. Es hasta que uno muera. Para ahí que vamos ahora. El enemigo no nos deja. ¿Por qué? Porque nuestra carne no se va. Nuestra vieja naturaleza está ahí permanente hasta el día que Cristo nos lleve. Por eso Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y Pablo está hablando también hasta cierto punto futuro. Pero porque cuando la Biblia habla de la carne, la Biblia nunca dice que es buena la carne. Y no está hablando de la carne así, carne y hueso, pero la vieja naturaleza nunca es buena, no aprovecha, dice la Biblia. Entonces, hermano, el enemigo no nos deja, el enemigo no se va. Segundo lugar, la guerra no termina, es una guerra continua y constante. Mientras más cerca usted llega a Dios, más usted ve su rebeldía. Y eso es una realidad. Yo he estado orando con personas mayores, mucho mayores que yo, y oigo su oración de confesión y yo digo, wow, con qué pecado luchará esta persona. Porque yo en mi mente digo, ¿qué? O sea, yo hablando en mi persona, yo digo, pero ¿qué posiblemente le causa a ellos tentación? Llevan tantos años andando con Dios. Y sí, por eso recomiendan siempre, un pastor amigo mío decía, cuando tú tengas ya cierta edad, retírate, porque los pastores viejos se meten en problemas. Y él se retiró. Y hemos oído de muchos pastores viejos metiéndose en problemas, porque llega una edad que ya uno debe de decir, ¿sabe qué? Voy a enganchar los guantes y voy a dejar que otros hagan esto. Y yo digo, increíblemente es verdad, hasta que usted no muera, el pecado sigue con usted y la lucha va a seguir. Y usted no puede vencer en su carne, en sus esfuerzos propios, usted no puede vencer. Es imposible. Por eso Pablo tiene que gritar a Dios, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Y después da la solución: en Cristo está la libertad.
Porque ese es el grito de desesperación de Pablo. En el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice la traducción actual que me gusta mencionar de vez en cuando. Dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Pero él dice, le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Amén. Y vamos a hablar de eso más en detalle la próxima semana. Pero hermano, yo le animo esta mañana a que usted examine su vida, así como yo he examinado la mía y sigo examinando. ¿Sabe que debe haber una examinación todos los días de nuestras vidas? No espere a un avivamiento o a un evento especial o a un cumpleaños. Todos los días usted debe estar evaluando su vida. ¿Lo que hice hoy agradó a Dios? ¿Qué puedo hacer mejor mañana con la ayuda de Dios? Nunca solo, porque usted no puede solo. Solo con la ayuda de Dios usted puede vencer. Porque tratando de hacer el bien en la carne nos frustra y es inútil. Es en vano. Porque en la carne no podemos hacer nada bien. Entonces, hermano, yo le animo que usted examine su vida de acuerdo a lo que hemos visto esta mañana. La semana que viene vamos a darle un punto final aquí con el último punto, que es el Cristo nos da la fuerza o el poder, viene de Él. Por eso el capítulo 7 habla mucho de la carne y del pecado, pero el capítulo 8 habla del Espíritu de Dios y el poder del Espíritu de Dios y cómo debemos ceder a ese Espíritu de Dios. Y yo creo que es uno de estos pasajes que yo creo que la traducción, que la división de capítulos está inapropiada. O sea que la Biblia está dividida en capítulos y versículos, pero eso no fue inspirado. Estos eran cartas. Miren los versículos 8, 1 y 2 para terminar. Y dígame si eso no va con el capítulo 7. Dice el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. No diga que esos dos versículos no van con el capítulo anterior, van exactamente con el capítulo anterior. La victoria es en el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cristo en nuestras vidas nos libra del pecado y de la muerte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy nuevamente. Señor, sabemos que este pasaje, esta lucha que vemos aquí en la vida de Pablo, es una lucha que todos tenemos. Y Señor, si no la tenemos, debemos de examinar nuestras vidas, porque quizás no somos de Cristo. Pero esa batalla está en nosotros. En la mayoría de los que estamos aquí, esa batalla diaria. Esa batalla de querer hacer lo bueno y querer hacer lo malo, de querer obedecer y no obedecer, esa batalla es real. Y a veces la sudamos, la sufrimos, a veces agonizamos en nuestras vidas como cristianos, queriendo hacer lo bueno y cayendo nuevamente a hacer lo malo. Señor, sabemos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero sabemos que hay consecuencias cuando no vivimos de acuerdo al Espíritu y seguimos a la carne, seguimos al viejo hombre. Señor, líbranos, no solamente en posición, pero líbranos también, Señor, de la presencia del pecado en nuestras vidas. Que podamos nosotros ser limpios, útiles en tus manos. Sabemos que tú solamente usas personas limpias y tú quieres usarnos a todos. Así que, Padre, ayúdanos a comenzar desde ahora a limpiar esas áreas de nuestras vidas que necesitan limpieza, a hacer los cambios necesarios para vivir una vida más consagrada a ti, a dejar aquellas cosas atrás, sean cosas, sean personas, sean lugares, que dejemos atrás esas cosas, sabiendo que ahí no hay nada bueno, ni nada para mí. Señor, ayúdanos a nosotros a seguir cerca de ti, cada día, cada momento, paso a paso, caminando contigo y dependiendo de ti y del poder de tu Espíritu. Señor, así con las cabezas bajadas, si usted está aquí esta mañana, usted dice: pastor, ore por mí, Dios ha obrado en mi vida hoy y yo quiero que oren por mí. Alguien así, levante su mano un momento para orar por usted.
Amén. Veo algunas manos. Gracias. Alguien más dice, pastor, ore por mí. Yo quiero someterme a Dios. Yo quiero consagrarme a Dios. Yo quiero hacer lo que Dios me ha dicho que haga. Yo quiero comenzar desde ahora. Alguien así dice, pastor, ore por mí. ¿Alguien más? Amén. Gracias. Amén. Pueden bajar la mano. Si alguien más quiere que oremos por usted también. Obviamente no es nada más orar por usted, pero quizás usted dice, pastor, yo quiero hablar con alguien. Yo quiero que alguien ore conmigo. Si alguien así, yo le voy a pedir que mientras estemos orando, usted se ponga de pie y vaya a la parte de atrás, hable con el hermano Domingo o con cualquier otro hermano atrás, hermano Carlos que está atrás. Hable con alguno de ellos y ellos pueden orar con usted o dirigirle a alguien que pueda orar con usted y ayudarle en su vida. Así que no se vaya de aquí sin orar con alguien. Usted quiere orar con alguien, por favor no se vaya. Tome el tiempo de ponerle un sello a esta decisión, compartiéndola con otra persona y que esa persona ore con usted y lo ayude esta mañana. Así que mientras oramos, si usted quiere hablar con alguien, quiere orar con alguien, por favor levante su asiento y vaya atrás. Y le voy a pedir al hermano Domingo y a Carlos allá atrás que estén pendientes para asignarle a alguien o ustedes mismos oren con ellos. Oremos. Padre, otra vez gracias por tu palabra esta mañana. Sabemos que tu palabra es un martillo muchas veces. Y yo espero que haya sido un martillo esta mañana y ha quebrado rocas y piedras en nuestras vidas que necesitaban ser quebradas. Señor, sabemos que tu palabra también es una espada de dos filos que entra, cortando, entrando y saliendo. Y necesitamos que tú, Señor, hagas esa obra penetrante en nosotros. Así que, Padre, no queremos salir de aquí como llegamos. Queremos hacer un cambio en nuestras vidas. Queremos hacer un cambio para lo bueno, para lo positivo, para Cristo. Sabiendo que sin Él estamos sin esperanza. Señor, si alguien aquí no te conoce como tu Salvador, también pedimos que hoy sea el día de su salvación. Señor, obra en nosotros. Señor, comienza esta obra en mi vida como pastor de esta iglesia. Y continúa la Señor en cada hermano, en cada hermana aquí presente, cada miembro de esta iglesia, cada amigo, cada visita que está aquí con nosotros. Señor, que la victoria siempre sea en Cristo Jesús y que la victoria sea real en nuestras vidas. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Elaboraremos un poco más en ese tercer punto el próximo domingo.